Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos, ¿cierto?, a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, a nuestro querido pedagógico. Quiero que hagamos un ejercicio hoy día y pensemos todos que estamos aquí en el pedagógico, bajo estos árboles preciosos que tiene el pedagógico, con esta magia maravillosa que tiene el pedagógico, ¿cierto? Y estamos frente a la gran casona donde está nuestra Gabriela Mistral, ¿ya? Esta mujer maravillosa, ¿cierto?, que vamos a celebrar hoy día con estas dos virtuosas damas que nos van a conversar y nos van a contar esta historia preciosa de la Gabriela Mistral, ¿cierto?, la gran María Victoria Peralta, nuestro Premio Nacional de Educación, y nuestra Carola Sepúlveda también, ¿cierto?, profesora del Departamento de Formación Pedagógica y experta mistraliana. Pero hoy día yo los invito también a que todos nosotros seamos mistralianos, ¿ya? Y hablemos de esta mujer maravillosa, esta mujer disidente en todo el sentido de la palabra, disidente hasta para amar, disidente, una mujer luchadora, una mujer que entregó a Chile y que ha sido y es nuestro lucero, ¿ya? Nuestra Gabriela Mistral. Quiero darle la bienvenida y al final voy a cerrar, ¿cierto?, este espacio con una pequeña, digamos, reseña de lo que ha sido la Gabriela Mistral y el pedagógico, ¿ya? Bueno, voy a presentar, ¿cierto?, a nuestros invitados, en primera instancia el Premio Nacional de Educación, ¿cierto?, que es un orgullo de nosotros porque es profesora de educación inicial, profesora de música, egresada de la Universidad de Chile, egresada del pedagógico también. Y nuestra profesora, la profesora Carola Sepúlveda también, ¿cierto? Ella, como les decía yo, es experta mistraliana, es experta en género y nos acompaña también el director de extensión de la universidad, don Rodrigo Troncoso, al cual le doy la bienvenida y también espero que nos brinde unas palabras. Muchas gracias, Lucía, por esta introducción. Estoy muy contento de poder dar el puntapié inicial a esta actividad que viene a ser el punto álgido de una serie de actividades que hemos desarrollado desde que se le dio el premio Nobel a Gabriela Mistral, con cápsulas, reseñas y también agradecido de las dos participantes, grandes expositoras que nos acompañan este día. Bueno, nunca está de más decir que para nosotros es un aporte tremendo y yo siento que el legado de Gabriela Mistral encarna la misión y la visión de nuestra institución. Lo demostró fehacientemente a través de toda su carrera. También destacar las reformas que hizo en la educación y en la lucha que dio por los derechos de la mujer también en su época, que no es menor y que hoy día también tienen gran relevancia en el contexto en el que nos situamos hoy. La contingencia ya nos exige como sociedad responder a estos tópicos que, por eso también Lucía, y el tópico que nos converge es que es una mujer contemporánea, porque yo lo venía viendo hace bastante tiempo. Agradecido también de la Coordinación de Patrimonio por generar esta actividad y el trabajo que ha desarrollado para ello, y al equipo completo que lo apoya. También a medios educativos que hace posible esta transmisión y a DENIC principalmente que nos apoya constantemente en estas actividades. Bueno, sin más que decir, le doy la bienvenida a todos, muchas gracias por estar acá y muchas gracias, Lucía, te dejo la palabra. Bueno, para empezar, ¿cierto?, vamos a invitar a la profesora María Victoria Peralta, ¿cierto?, a que nos cuente un poco de esta ponencia que ella nos va a exponer hoy día. Así que María Victoria, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querida Lucía. Bueno, yo quiero agradecer a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, a su dirección de extensión, por eso también hago un recuerdo cariñoso de Luis Alfredo Espinosa, que nos dejó hace poco, ¿no? Agradecerle al director Rodrigo Troncoso que esté aquí, y a todos
los asistentes, los participantes y a mi colega también del panel. Yo voy a presentar una investigación que es parte de un conjunto de investigaciones sobre educación parvularia que ha tomado 25 años por lo menos de mi vida, y este es uno de los capítulos y de las investigaciones más queridas. Cuando uno piensa hacer una investigación de alguien como Gabriela Mistral, uno dice, qué difícil. ¿Qué más se puede decir de una mujer de la cual se han escrito cientos de libros, en todas sus vetas, en todas sus formas, desde distintos países? Pero a mí me fue pasando algo, y se los cuento, ¿no?, muy especial. Hace muchos años atrás, yo era un profesor ayudante allá en el pedagógico, en el Departamento de Educación Preescolar, ¿no? Cuando una vez veo a una señora muy de edad que viene caminando por los patios, ¿no?, y como buscando algo, me acerco a preguntarle, ¿no?, ¿qué busca? Me dice, en realidad no sé, me dice, busco a alguien a quien entregarle algo. ¿Pero qué cosa?, le digo yo. Es que yo soy, me dice, hija de Leopoldina Malushka. Para quienes no son del nivel, doña Leopoldina Malushka, ¿no?, fue quien inauguró y creó la primera formación de kindergarterinas en Chile, en la Escuela Normal número 1, y regenta, como le llamaban, del jardín de aplicación que tenía la Escuela Normal número 1. Froebeliano, por supuesto, ¿no? Y entonces le digo, sí, a ver, pasa, aquí en el Departamento de Educación Preescolar. Bueno, para hacer corta esta parte, conversó con la señora Carmen Fischer, que era la directora en esa época, y ella le dijo, mire, la persona con que usted se ha encontrado es con quien usted tiene que conversar. Y así empecé con una colega, Esther Hernández, fuimos a su humilde pensión, ¿no?, a conversar una vez a la semana, y ella sacaba de un baúl cosas que tenía de su madre, porque tenía un baúl, un catre y un ropero. Eso era todo su patrimonio. Ella también había sido profesora primaria, ¿no? Y de repente en uno, ya cuando nos tomó más confianza, saca una carta. Y me dice, esta es la carta que Gabriela Mistral le escribió a mi mamá. En esa época los recursos que yo tenía eran escasísimos, en el sentido que tenía una muy mala máquina fotográfica, no había otra cosa, ¿no? Y le tomé una foto, ¿no?, que salió muy borrosa, ¿no?, y se perdió un poco este contenido. Pero de ahí dije, Gabriela Mistral y Leopoldina Malushka, ¿qué relación es esta? Bueno, pasó el tiempo, y para hacerles el cuento un poco más corto y decirles por qué yo voy a hacer una presentación que se llama Gabriela Mistral y la educación de la primera infancia, en diversas investigaciones en América Latina y en Chile, me fui encontrando con esta relación de Gabriela Mistral, no con los niños, que es obvia, ¿no?, porque los niños con sus piececitos de niños azulosos de frío, su preocupación por los más desvalidos estuvo siempre, sino por aspectos educativos de los párvulos. No estoy hablando de niños de educación primaria, ¿no?, sino de los párvulos, de sus educadoras e instituciones. Y se me fue armando un rompecabezas que cada momento fue teniendo más sentido. Y ese rompecabezas que finalmente se armó en un todo coherente, ¿no?, es el que quiero contarles ahora, ¿no? Es una síntesis, obviamente, de esta investigación, que tiene una publicación en la serie que tenemos en la Universidad Central sobre historia de la educación infantil, y eso es lo que les voy a contar, algunas partes de aquella investigación. Este es el volumen 7 de esta serie, pero este es dedicado solamente a Gabriela Mistral. Como toda investigación, ¿no?, tiene sus objetivos, y justamente su objetivo principal es el que les estaba contando, poder establecer cuáles eran las relaciones entre Gabriela Mistral y la educación parvularia o inicial, ¿no?, que ya es un área en que no aparece mucha información en las biografías y distintos trabajos en que aparece. Bueno, es una investigación histórica a partir de distintas fuentes, ¿no?,
que fuimos consultando, aplicando todo la metodología, la investigación histórica, para poder justamente triangular y darle, y refrendar las fuentes y lo que íbamos sacando. Aquí hay archivos compartidos de varios países de América Latina, ¿ya? Eso tengo que decirlo también. Este es el índice de la publicación que sintetiza lo principal de la investigación. Primero, un punto sobre el pensamiento de Gabriela sobre la infancia y su educación. Y mucho el concepto de niño, que es tan importante, ¿no? Porque depende del concepto de niño, ¿no? Cómo yo enfoco la educación. La pedagogía y la escuela nueva, porque obviamente que es parte de todo el movimiento de educación inicial y parvularia, de todo ese gran movimiento que fue la escuela nueva, sobre la educación de la primera infancia y sus instituciones, que es quizás una de las partes menos conocidas, ¿no? El rol de la familia y su formación como agente educativo, lo que en educación parvularia es crucial, el rol del maestro, ¿no? Y en una segunda parte, su relación con los pensadores de la educación de la primera infancia, ¿no? Desde Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Montessori, de Crowley, y aquí está la parte, yo en especial me dedico a la parte educación en Latinoamérica. Con quienes eran especialistas que trabajaban en educación parvularia y con quien ella tuvo amistad, en algunos casos tremenda, amistad personal, en otros más profesional, ¿no? Pero todas estas personas que ustedes van a ver aquí más adelante, son personas que, profesores, maestros, intelectuales, que tienen mucho que ver en el desarrollo de la educación inicial en América Latina, desgraciadamente, escasamente conocido por muchos, partiendo por la educación parvularia, ¿no? Porque realmente sabemos quizás mucho más de los educadores europeos que de nuestra propia gente que pensó e hizo la educación parvularia latinoamericana. Y finalmente, su relación con los kindergartenes. Hay unas historias fantásticas y ahí de hecho ustedes están viendo uno de ellos, el Jardín de Niños Gabriela Mistral, que está en México, en el estado de Veracruz. Algunos temas que voy a poner, porque por el tiempo obviamente no podemos abusar de ello, ¿no? Pero uno sabe que quien hace educación es fundamental la imagen antropológica, filosófica que tenga sobre la infancia y sobre el niño en este caso. Y lo maravilloso del concepto del niño, que hay citas, todas estas son citas sacadas de sus libros, de sus variados libros, pero hay algo que siempre me llamaba la atención, que ella escribió sobre los derechos del niño en 1927, ¿no? En una época en que todavía eso no estaba en las Naciones Unidas, ni todo lo que vino después, ¿no? Y ahí hablaba algunos derechos, como el derecho a la salud plena, al vigor y a la alegría, ¿no? ¡Qué maravilla! A la alegría, ¿no? O sea, ahí hay un concepto de niño, niña, ¿no? Párvulo, alegre, con su espontaneidad, con su riqueza desde todo punto de vista, ¿no? El derecho a la libertad, ¿no? El derecho que tiene el niño también, es decir, tiene una imagen, ¿no? Muy propia de la pedagogía de la escuela nueva, ¿no? Pero la gracia es que todo esto lo dijo e hizo en 1927. Voy a adelantar. Siempre dentro de esa temática del niño, si hay una cita de Gabriela Mistral, que con todo respeto me atrevería a decir, es la más escrita y reescrita y publicada y republicada y proyectada en cuanto congreso hay, por lo menos de pedagogía, ¿no? Es el niño es ahora, ¿no? Yo he tenido la suerte, por mi labor profesional, estar en todos los continentes, en congresos de toda índole, en el ámbito de la educación parvularia. Y podría decir que casi no había congreso donde algún exponente colocaba esa frase, ¿no? El niño es ahora. Bueno, la cita es mucho más extensa, ¿no? Que esa síntesis a lo cual generalmente se nombra, y muchos libros empiezan con ella también.
ahí ustedes ven el llamado por el niño, el primero que está en verde, que lo dijo lo escribió en 1948. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. Pasado los 7 años, lo que se haga será un enmendar a tercias y corregir sin curar. 1948. Esto es una defensa de la educación parvularia, de su importancia y de su oportunidad. 2020, este año tan nefasto, y si teníamos casi un 60% de atención de los párvulos en Chile, con todas las pérdidas que hubo este año, cierres de jardines, retiro de matrícula, vamos a bajar a un 50%. O sea, Gabriela no estaría nada de satisfecha que a pesar de que se ha usado su pensar, ¿no? 1000 veces, todo el tiempo que ha pasado, ¿no? 72 años, y todavía para los niños chilenos no es una realidad, ¿no? El derecho de la educación para todos, ¿no? Entonces, ahí una vez más, ¿no? Gabriela, con su maravilloso decir, dice esto al mundo, pero el mundo todavía, y nuestro país todavía, ¿no? No valora la educación parvularia como debe ser. Otra temática que aparece, ¿no? En su prosa tan extensa es sobre la pedagogía y la escuela nueva. Y bueno, hay diversas citas, yo voy a destacar solamente una, ¿no? En que creo que es una explicación muy interesante de lo que es la escuela nueva. Dice, jamás debe hacer el maestro lo que el niño puede hacer por sí mismo. La acción es lo que fortifica las facultades del niño y lo que acrecienta su espíritu. Que no haya estado pasivo para el alumno, ante todo esfuerzo personal. Que el maestro cree el interés por el estudio, que solicite la curiosidad, que provoque la investigación, que despierte la iniciativa, que inspire la confianza en sí mismo, que sugiera analogías, que mueva, en fin, a sus alumnos a ensayar sus fuerzas y a probar su habilidad. Jamás debe hacer el maestro lo que el niño puede hacer por sí mismo. Que no sea pasivo. Uno de los tremendos fenómenos, dificultades y problemas que tenemos, no solamente en educación parvularia, ¿no? Pero en educación parvularia es un pecado, es lo que se ha llamado la sobreescolarización de la educación parvularia. Es decir, perder todo su carácter lúdico, expresivo, inquieto, humorístico, juguetón, etcétera, ¿no? De investigador, de niño curioso, para convertirlo en una semiescuelita tradicional, la que tanto batallaba en contra de Gabriela. Y esto nuevamente lo dijo en 1919. Entonces, a veces uno cuando ve 1919, 101 años, ¿no? Cuando la gente dice, ¿y qué importancia tiene tanto la historia de la educación? Bueno, esto, estamos dando vuelta a la rueda en el mismo lugar. Y han pasado 101 años y estamos con mucho apoyo de ciencias, neurociencias y cuánta cosa, y seguimos haciendo lo mismo o peor, cosas ya tan superadas. O sea, siempre Gabriela fue, ¿cierto?, una pionera, una adelantada en todo esto. Sobre la educación de la primera infancia y sus instituciones. El kindergarten era el lenguaje que se usaba a comienzos del siglo XX, ¿no? En Chile, jardín de infancia en otros países, ¿no? Y también kindergarten. Ya voy a contar que Gabriela inauguró 2 jardines infantiles, y uno de ellos fue el de la Escuela Modelo de la Universidad de Puerto Rico, en 1933. Y ahí hay una frase genial. Siempre tuve la pasión del kindergarten. Yo creo que eso muy poca gente lo tiene presente. Es el único logro de infantilización del medio escolar.
y es la reacción más briosa contra la pedagogía tiesa y muerta, esa que ella criticaba tremendamente, ¿no? Y aquí hace después toda una crítica, ¿no?, en que ya pierde el kindergarten, o se le aplica esta mirada de la escuela primaria, de la mala escuela primaria, porque realmente la escuela primaria, nacida de la escuela nueva, debería ser tan viva, ¿no?, tan de tanta potencia como el buen jardín infantil, pero allí dice, bueno, que se pierde su originalidad y se suicida. Y termina ahí. Así pues, el kindergarten no es un lujo, si hasta es más necesario que la escuela primaria. No sé si es la palabra necesario, porque ahí me tapa el visor de todos los que estamos aquí. Imagínense, eso sería bueno para un ministro de Hacienda, ¿no? Cuando se ve la cobertura de la educación parvularia. No es un lujo, ¿ya? También en ese mismo ámbito, ¿no?, de cómo visualiza ella las instituciones de educación parvularia, al final hay otra de sus citas, ¿no?, hecha en Nueva York en 1954, ya en los años más finales de su vida, y dice: toda la primera infancia nos aparece dotada de imaginación, pero son muchos los padres y los maestros que la desdeñan torpemente y hasta la combaten. O sea, ya veía todo este tema de la sobreescolarización y de no respetar la esencia, ¿no?, de la educación parvularia, que es uno de los grandes problemas actuales que tenemos. Sobre el rol de la familia y su aporte como agente educativo. Para la educación parvularia, el trabajo con la familia es crucial. Para nosotros siempre la familia será la primera educadora. Nosotros, los educadores de párvulos, no somos el profesional que la sociedad le ha señalado, que apoya a la familia y desarrolle todo un sistema educativo, ya sea por la vía formal o no formal. Pero siempre hemos considerado que la familia es la más importante, ¿no?, la primera e irreemplazable, aunque uno obtenga el saber que tenga, ¿no?, y la práctica que tenga. Y hay algo muy lindo aquí, porque ha costado tanto, por ejemplo, que la sociedad entienda que el primer ciclo, es decir, desde el nacimiento hasta los 3 años, es clave, y más que eso, el primer año de vida, porque todavía hay muchos que lo consideran como un periodo que no tiene mayor importancia, ¿no? Y cuando nosotros nos preguntamos, y Gabriela, ¿cómo se desarrolló ese genio maravilloso, esa apertura, ese interés por todo? En este escrito que hizo en México, en el Día de las Madres, ¿no?, en 1923, acuérdense que el gran Vasconcelos le invita a encabezar la reforma educativa de México, ¿no?, hace un recuerdo a su madre. Lo voy a leer la primera parte porque yo creo que hay colegas mías, sí sé, que están viendo, ¿no? Y nosotros sabemos que cuánto quisiéramos, porque esos temas los trabajamos con la familia, que la familia haga esto que hacía la mamá, doña Petita, como se le llamaba a esta mujer pequeña, que bailaba cueca, que tocaba guitarra, que sabía tantas cosas, ¿no? ¿Qué hizo con su hija? Madre de eso. Y a la par que me mecías, me ibas cantando, y los versos no eran sino palabras tuyas juguetonas, pretexto para tus mimos. En esas canciones tú me nombrabas las cosas de la tierra, los cerros, los frutos, los pueblos, las viestecitas del campo, como para domiciliar a tu hija en el mundo. Qué palabra más bella de las que acuña Gabriela, domiciliar, ¿no? Darle ahí, situar, diríamos, en el lenguaje curricular actual, como para enumerarle los seres de la familia tan extraña en la que la habían puesto a existir. Y así yo iba conociendo tu duro y suave universo. No hay palabrita nombradora de las criaturas que no aprendiera de ti. Y sigue con que ella le acercaba todo, la hierbabuena del huerto, la hoja de hiedra, ¿no? Y a su vez
los juguetes, o sea, es una página de cómo la familia debería trabajar con sus guaguas, ¿no? En los primeros 2 años de vida. Todo esto que mal se ha llamado estimulación temprana porque es simplemente educación oportuna y pertinente y adecuada a la etapa en que están los niños. Y eso Gabriela lo supo recoger y lo manifestó, como digo, en esta oportunidad. Sobre el rol de del maestro, ¿no? Esto es más difundido, ¿no? Porque tenía, bueno, ella su maravillosa media hermana, Emelina, y hay muchas cosas que ella escribe y valora de lo que le enseñó Emelina y lo que aprendió de ella, incluso cuando ella iba a cobrar su sueldo a Vicuña, e iban a caballo y ella montaba ahí, ¿no? Con su hermana. Pero hay una muy linda expresión que ella dice también en cuanto a un escrito que titula Kindergarten, en mayo de 1950, que dice, aquí está hablando a las maestras de Kindergarten: ustedes, maestras, son las únicas en las cuales se cumple de veras la vieja frase de que la maestra es una madre lateral y a veces corregida y aumentada. Esta asimilación que crea un ser doble, hecho de saber y de amor, es una pura maravilla, algo parecido a un arquetipo. Cuesta mucho, pero debe ser vuestra ambición el alcanzarlo. Yo diría que toda educadora de párvulos, ¿no? Debería leer y tener esas palabras en el corazón. Sobre los grandes pensadores de la educación de la escuela nueva, ¿no? Bueno, la biblioteca de Gabriela nos muestra cómo leía a todos estos autores, ¿no? Tanto Rousseau, Pestalozzi y Federico Froebel, que fueron, ustedes saben, a Froebel se le identifica como el padre del kindergarten, ¿no? Pero también vamos a ver que lo tuvo con María Montessori, ¿no? Y aquí hay una frase, dice, que ella la expresa en México en 1922. Caracteriza a los estudiantes de pedagogía el concepto un poco infantil que el aprendizaje de sus biografías de todos los maestros de verdad, los Pestalozzi, los Froebel, significan alguna adquisición efectiva, siendo que lo último necesario es que la lectura de esa biografía los encienda de apostolado, y les dé espíritu heroico que ha sido de esos hombres, y sin el cual una cultura pedagógica, filosófica, científica en general, no les servirá sino para ser lucida en un discurso aniversario, ¿no? O sea, genial, como dice ella, que no se trata de leer una biografía y quedarse en eso, ¿no? Si son imágenes, modelos para los educadores. Todos nuestros estudiantes de pedagogía deberían, ¿no? Deberían leer y entender así el aporte de todos estos autores que a veces no quieren conocer mucho, ¿no? Porque encuentran que son viejos, aburridos, ¿no? Y toda esta gente estaba llena de sabiduría, de una pedagogía tremendamente viva. También en otro escrito, que ya lo mencionamos, Kindergarten, que leyó en Veracruz, ¿no? Ahí tiene un discurso, ¿no? Donde ella dice que ese kindergarten que está inaugurando es un hijo más que le nace a Pestalozzi, Froebel y María Montessori. Y después empieza más abajo diciendo cuál fue el aporte de cada uno. Pestalozzi fue la ternura, Froebel el amor del guardabosque hacia la naturaleza, Montessori el sentido creador y realista para los dones. Ahí hay un SIC, ¿ah? Porque los dones los creó Froebel. Bueno, a todos atinaron estos atentísimos, a la salud del niño, a la defensa de su gozo natural, a un entrenamiento minucioso de los sentidos, el despertar de la fantasía, etcétera, etcétera. Es decir, todos los objetivos más importantes de la educación de la primera infancia. Fueron los 3 maestros en alegría de vivir, en hacer gozar al niño de la naturaleza como un fenómeno juguete divino. Y Pestalozzi cuidó hasta dar la primera leche de lo religioso, o sea, el asomo de lo sacro que crea el paladar del alma para la vida espiritual. Es decir, Gabriela
hace un reconocimiento de una educación que no era como ahora hacemos, ¿no? Cognitiva, afectiva y motora. Lo espiritual lo consideraba también parte de ello. Y qué importante es aquello, sobre todo en este año, ¿no?, tan duro que hemos tenido, que hemos visto que la espiritualidad ha sido algo tan importante. Pero hay una página especial con alguien, con el doctor de Crolí. Con el doctor de Crolí, ella está en Europa, y en realidad lo visita en 2 oportunidades en Bruselas. De Crolí belga, ¿no?, vivía en Bruselas, y ahí tenía, y tiene hasta el día de hoy, su escuela, la escuela de Crolí, en la zona de Bruselas que hoy día que se llama el Hermitage, ¿no?, que era una zona rural en esa época y que ahora es una zona totalmente urbana. Y también se encuentra con él en un congreso de educación en Locarno, en Suiza, en 1927. Y bueno, y escribe, como digo, 2 trabajos sobre de Crolí, ¿no? Uno titulado Con el doctor de Crolí, reformador de la escuela belga, ¿no?, y en que habla sobre las fortalezas de esta escuela, ¿no?, y hace ver algo que sigo en el tema de cuánto se ha confundido qué es la educación parvularia, porque dice, la escuela de Crolí, según los críticos de primera hora, no enseñaban a leer ni a contar, ¿no? Si ella insiste, ¿no? Pero, la reforma se defendió con los hechos, como un buen maestro, creo que dice, se discute, porque me tapas de ahí la parte. Probó que la escuela nueva enseñaba esas cosas, pero dentro de otra forma, y que era libre sin anarquía. O sea, nosotros nunca hemos dicho que la iniciación a la lectura, a la escritura, no se puede hacer educación parvularia, depende del interés, del desarrollo de los niños, ¿no? Pero se aprende de otra forma, desde los sentidos, desde lo que a él le interesa, no debe llenar cuadernos de plana. Y ahí lo está diciendo Gabriela, que esa es la gracia de la escuela de Crolí, como también lo es de la escuela de María Montessori. María Montessori se conoció, esto me costó mucho encontrarlo, esta referencia, ¿no?, porque hacía ella hacía alguna referencia justamente de María Montessori, pero no tenía yo la constatación que se habían visto personalmente. Hasta que logré llegar a constatar ese hecho. Y aquí la cita lo refrenda. Esto fue entre los años 33 a 35. La grande italiana, me dijo alguna vez, y ahí está, que hizo su obra para latinos, pero que fueron los Estados Unidos quienes recibirían la buena nueva sin rezongo a brazos abiertos. ¿Ya? Ahí hay algo muy interesante. Y ella habla en varios de sus artículos, en uno que dice rectificación, en otro una exposición de la infancia que hace referencia al mobiliario pequeño de María Montessori, otro que se llama Ensayemos primero para evitar los futuros errores, ¿no? Y en el oficio lateral, que también dice, recordemos a María Montessori, recogedora genial de la herencia, ¿no? Entonces, ella hace varias referencias a María Montessori también dentro de su prosa. Pero esta es la parte quizás también más nueva, ¿no? Porque como digo, desgraciadamente para nosotros, los educadores latinoamericanos, los educadores del siglo pasado, ¿no? Son unos desconocidos y es una pena, ¿no? Hay un gran educador que quizás es bastante más conocido porque llegó a ser embajador de Colombia en Chile, don Agustín Nieto Caballero, un intelectual liberal, que él fue quien invitó a de Crolí a visitar Colombia en 1925, ¿no? Y hizo una amistad personal, ¿no?, que duró hasta que de Crolí murió, ¿no? Y de Crolí encontró, visitando el trabajo que hacía don Agustín Nieto, digamos, su colegio, que se llama el Gimnasio Moderno, que está hasta el día de hoy,
¿no? Lo encontró que era mejor incluso que lo que hacían en Europa, ¿no? Y Gabriela Mistral escribió sobre Agustín Nieto, con quien tuvo una extensa correspondencia. Por lo cual, y ella lo alaba, dice que tiene un gran maestro vivo, y que además que no desmerece ni de la Montessori ni del Ferrier suizo, o sea, coloca a estos maestros, grandes maestros de América Latina al nivel de los europeos, ¿no? Y trataron varias veces de encontrarse y nunca pudieron, pero la correspondencia es bastante extensa. Tuve la suerte de revisar el archivo de ellos justamente en el colegio, el Gimnasio Moderno que queda en Bogotá, ¿no? Y ahí veía las cartas de Gabriela dirigidas a don Agustín, que fue director de ese colegio también. Pero aquí quiero detener un poquito más todavía. Mi pregunta era, ¿por qué este amor, esta pasión de la Gabriela por el kindergarten? ¿De dónde la sacó? ¿Quién le enseñó? Aparte de estos libros, de estos autores. Y encontré a un personaje muy interesante, ¿no? Que es una de las damas que ustedes ven ahí abajo, pero no hemos podido todavía encontrar cuál de todas ellas. Tenemos algunas sospechas de 2 o 3, pero que es doña Fidelisa Domitila Casals Ramírez. Doña Fidelisa fue alumna del curso de kindergarterina de doña Leopoldina Malushka, que ya les decía que fue la directora, ¿no? En la Escuela Normal número 1, en la formación de kindergarterina y regenta del kindergarten de aplicación. Fidelisa, ¿no? Egresó en 1909, nacida en los Andes, porque después vuelve ella a los Andes, pero fue destinada primero al kindergarten que estaba en el Liceo de Niñas de Antofagasta. En 1911, casi todos los liceos de niñas, desde Tacna hasta Puerto Montt, tenían un kindergarten fiscal, ¿no? Posteriormente, con todo el problema de la Primera Guerra Mundial, se cierran esos kindergarten, la gran mayoría. Pero Gabriela también estuvo en Antofagasta, ¿no? Y conoce a Fidelisa y la va a observar, ¿no? En su trabajo. O sea, esta alumna directa de doña Leopoldina Malushka trabaja ahí junto a Gabriela, cada uno con sus grupos, ¿no? Y ahí, viéndola trabajar, en ese momento, todavía con el nombre Lucía Godoy Alcayaga, escribe cuentos, y entre paréntesis, oyéndolos del kindergarten. O sea, iba a instalarse a la sala del kindergarten donde estaba Fidelisa, ¿no? Contándole cuentos a los niños, ¿no? Así que ahí hay un tema muy importante, uno podría decir, de quién aprendió en la práctica cómo funcionaba un kindergarten, ¿no? Fue de doña Fidelisa Domitila Casals. Pero después se dio otra oportunidad, ¿no? También Gabriela sabemos que estuvo muchos años también, un periodo más extenso, en los Andes, ¿no? Y ahí están viendo su casa, que todavía está en Coquimbito, ¿no? Y ahí ella ejercía en el Liceo de Niñas de los Andes, y también Fidelisa había vuelto a su tierra, por lo cual siguieron en contacto. Y años después, siendo cónsul, Gabriela, ¿no? En 1943, escribe un artículo que se llama La gracia en la escuela. Y ahí dice, me acuerdo de otra, de Fidelisa Casals, que ya no vive y que ni siquiera fue mi amiga, conocida en el Valle de Aconcagua, donde enseñaba cerca de mis niños de kindergarten. Cerca de mí, niños del kindergarten, es decir, niños sin tallar, pelusa de espiga o trigo. Qué maravilla como define a los párvulos. Niños sin tallar, pelusa de espiga o trigo.
¿no? Y ahí, bueno, hace toda una referencia de una loca pasión por los niños, siempre a la casa de música, ¿no? Y del cuento, etc. Así tiene muy buen recuerdo de esta maestra kindergarterina, que fue quien le enseñó en la práctica cómo funcionaba un jardín infantil. Ya llegando un poquito saliéndonos de Chile, hay otras destacadísimas maestras, ¿no?, de kindergarten, de jardín infantil, ¿no?, en América Latina. Voy a hacer referencia a 3 de ellas. Una de ellas la están viendo, doña Rosaura Zapata Cano, mexicana, ¿no?, que la gracia de doña Rosaura Zapata fue que llegó a ser una persona directora de la educación, la primera directora que tuvo México en educación inicial, ¿no? Ella había estudiado en Estados Unidos, como muchos, había estudiado el método froebeliano, y bueno, hizo docencia, también fundó la OMEP, ¿no?, que es la Organización Mundial de Educación Preescolar. Es una mujer que hizo fundamental en el desarrollo y en la instalación de la educación inicial en México, ¿no? Y ahí doña Rosaura, como digo, hizo esta carrera tan importante que incluso hay estampillas en México recordándola a ella, ¿no? Y mantuvo cierta correspondencia y contacto con Gabriela Mistral a lo largo de la vida, ¿no? Y se encontraron, de hecho, en años finales, ya porque, bueno, Gabriela sabemos que estuvo mucho en Europa, ¿no?, y después en Estados Unidos, en Veracruz en 1949, ¿no? Y después hay una carta que le escribe Rosaura sobre esa visita, ¿no? Y le pide si puede aportarles sobre una literatura infantil hecha por usted para los párvulos, y espera alguna decisión al respecto. Bueno, ya los antecedentes señalan que esa obra no se realizó, ¿no? Ella esperaba literatura infantil, ¿no? Ternura, que en otra línea, ¿no?, ya se había escrito en esa época. Bueno, falleció con muchos honores, ¿no? Es una de las educadoras estuvo en Chile también, muy respetada de México, que desgraciadamente no se conocen, no conocemos a estas educadoras con que tuvimos tanta relación. Otro personaje importante, escritora, poetisa, novicia y rebelde, fue doña Carmen Lira, seudónimo de María Isabel Carvajal, ¿no?, que es quien funda la educación inicial en Costa Rica. Ustedes ven abajo una escuela metálica que fue traída entera desde Europa, y ahí, en una sala, estaba el primer jardín infantil de Costa Rica, que fue montessoriano, ¿no? Y bueno, desde 1922, Carmen Lira empieza a tener contactos con Gabriela Mistral en su calidad de escritora. Se conocieron en 1931, cuando la poetisa visita Costa Rica. Y ahí, bueno, Gabriela, se escribe también con otros amigos costarricenses, y ahí le dice que sabe que ella tiene un kindergarten muy moderno y muy maternal, y de veras maternal, porque realmente en Costa Rica el jardín, como era montessoriano, se llamaba jardín maternal. Este personaje, Carmen Lira, es otro personaje que todos los educadores deberíamos conocer, ¿no? Es exiliada porque se hizo comunista finalmente, muere en México, ¿no? La velan en el palacio para que vean la importancia de Bellas Artes, y la acompañaba Diego Rivera, Frida Kahlo y Alfonso Reyes, entre otros destacados de la época, ¿no? Ese era el tipo de personas que han fundado la educación inicial latinoamericana y con cual Gabriela tuvo amistad, ¿no? O contacto. Amira de la Rosa, ¿no?, es una colombiana que incluso creó un jardín infantil con el nombre Gabriela Mistral en homenaje a ella. Participaron juntos en España, en Barcelona, conoce a Gabriela Mistral, ¿no? Y ahí ella había estudiado sobre los kindergarten, y por eso a su vuelta crea un jardín infantil, ¿no? Y bueno, y siempre
le gustaba recordar su amistad con Gabriela, que fue la que pudo tener cuando estaban juntas en España. Y hasta que murió Gabriela todavía seguía recordándola. Pero el personaje que más me quiero detener es doña Marta Salotti, argentina, ¿no?, de San Juan, maestra de jardines de infantes, escritora, literata, ¿no? Con Gabriela hicieron una amistad personal. Gabriela, de hecho, le prologa ese libro que ustedes ven ahí, ¿no?, La lengua viva. Y Marta Salotti y ella se escribieron, pero a lo largo de la vida. Marta se hizo cargo de, por ejemplo, todo lo que era los derechos de autor intelectual en Argentina. Y cuando Gabriela se va a recibir el premio Nobel, que estamos recordando en esta fecha, quien se queda a cargo del consulado chileno, ¿no?, en Brasil es Marta Salotti. O sea, tenían una amistad y se escribían profusamente. Hay todo un escribir entre ellas. Le envía libros, le envía diarios argentinos donde se la nombra a ella, pero ya el año 56, cuando Gabriela ya estaba enferma, ya no le contesta las cartas, y ella siguió escribiéndole sin parar, ¿no? Pero no recibe respuesta. Por Palma Guillén sabe de su situación, y así sabe que está enferma, ¿no? Y siempre le sigue escribiendo, ¿no? Y justamente los primeros días de enero del 57, acuérdense que Gabriela murió el 10 de enero, ¿no?, le escribe la última carta, y le dice de esta forma, que los reyes, acuérdense que en Argentina se celebran los Reyes Magos, ¿no?, le traigan muchas cosas ricas en esta Epifanía. Agrega, yo la recuerdo en cada momento y siempre en mis oraciones. Estas oraciones deben haber acompañado a Gabriela en esos días, porque falleció a los pocos días, ¿no?, de ese mes de enero. Bueno, también una amiga muy cercana, ¿no?, de Gabriela. Y por último, quiero referirme a estos 2 jardines infantiles que inauguró. Ya les conté que había inaugurado el kindergarten de la Escuela Modelo de la Universidad de Puerto Rico en 1933. Ella estuvo en Puerto Rico 2 oportunidades, el 31 y el 33, ¿no? Y hace un discurso en este kindergarten, y ahí es donde dice esa frase que les leí antes, siempre tuve la pasión del kindergarten, ¿no? Y habla sobre la escuela nueva, dice incluso que el kindergarten tiene sus enemigos, ¿no? La escuela primaria dice que la mira como una rival, y los padres que lo ven como una entretención ociosa y cara. Gabriela siempre decía las cosas directamente, ¿no? Y ahí es donde dice ella, así pues el kindergarten no es un lujo, si es hasta más necesario que la escuela primaria. Fortísimo su aporte. Pero aquí este jardín, en Fortín de Flores, en el estado de Veracruz, es muy importante. Ahí ustedes tienen la foto del jardín original. Este jardín sigue funcionando, pero hace unos años hubo una subida del río y destruyó y humedeció gran parte del jardín, ¿no? Y yo cuando tuve la oportunidad de visitarlo, estaba el sitio Eriazo y estaban los niños en una biblioteca, ¿no? Y estaba así los documentos, las fotos de Gabriela visitando este jardín, inaugurándolo, ¿no? Esa foto que ustedes ven rosada ahí es una foto que está autografiada por ella, y ahí hizo otro discurso que yo encuentro que es maravilloso. Y ahí los voy a leer, porque la forma como ella se señala, o sea, los mexicanos como son tan abiertos, tan generosos, tan cariñosos, yo me imagino cómo la recibieron. Yo que fui a visitar estos restos, ¿no?, y ver los niños que estaban en una escuela
en una biblioteca municipal, los mexicanos me mostraron, me armaron una exposición y cuánta cosa, yo me imagino lo que sería con Gabriela ahí. Y miren el discurso, ¿no?, que ella dice, ¿no? Bueno, agradece a México, ¿no?, todo este honor que a ella le hace México, ¿no? Espera que sean felices, pero mire esa expresión: mándenme ustedes, príncipes y maestras, en aquello en que pueda servirles. No quiero ser patrona, sino ayudadora. Háganlo, para que mi nombre merezca estar en este portal, y líguenme hacia vuestro pueblo de Fortín, a fin de que él sea, desde hoy, parte mía también, y no solo dádiva, sino dulce obligación. ¡Qué generosidad!, ¿no? Dice, estos príncipes y maestras, ¿en qué los puedo servir? Habitualmente todas las autoridades o personalidades cuando llegan a una escuela o un jardín, en el fondo asumen ese carácter de patrón, ¿no?, de protector, ¿no? Y dicen, ¿qué yo les puedo servir?, ¿no? Bueno, este jardín ahora entiendo que está construido de nuevo, ¿no? Se celebraron sus 60 años, y sigue funcionando ya con otra arquitectura, porque digo, la antigua se borró, se deshizo con el agua, así fue una cosa bien especial. Bueno, y termino finalmente, ¿no?, recordando también otra expresión de Gabriela que nos muestra de su maravillosa sencillez, ¿no?, de este quite que le hacía a los honores, ¿no? Cuando le escribe una carta cristobalina en 1946, al saber que se va a construir una plaza que está hasta el día de hoy con su cara en Vicuña, en Chile, ¿cierto? Si ustedes han ido a Vicuña, han visto que en la plaza está la cara de Gabriela mirando hacia el cielo. Ella está en absoluto desacuerdo con eso, ¿no? Y dice, no creo en amor casi póstumo. En cambio, me alegra el que con pretexto de hacerme olvidar muchas miserias que recibí, vayan a crear allí un asilo o casa para niños. Eso me da una alegría de veras, porque la pobreza, el hambriamiento y la desnudez de esos niños, todos los de mi pobre América criolla, me dan vergüenza, bochorno verdadero, y me aprietan el corazón. Por favor, gasten en ello. Viva ni muerta, querré yo que tiren dineros para halagarme una vanidad que no tengo. O sea, ya cerca de la muerte, ¿cierto?, los años, ella no quería ningún tipo de homenaje de ese tipo, y que se gastara esto en una plaza de juego, en una casa para los niños, etc. Hace muy poco tiempo que se hizo una plaza de juegos en Monte Grande, ¿no?, siguiendo también los deseos de Gabriela. Con esto culmino diciendo que en realidad Gabriela nos sigue enseñando, y como educadora de párvulos que soy, ¿no?, y que sé lo difícil que ha sido la educación parvularia en Chile, se crea en 1864, o sea, tenemos más de 156 años de existencia, y ella con todas estas palabras abogó tanto porque se la instalara, los niños tuvieran esa oportunidad y tuvieran una educación parvularia rica, gozosa, integral, como debe ser, ¿no? Yo tendría que decirle, si me pudiera encontrar con ella, Gabriela, no, todavía no logras, mi Chile, ¿no?, esto que tú quisiste. Todavía un 50% de los niños nomás tienen la oportunidad de ir a un programa, y lo que pasa adentro no son esas aves que tú querías que volaran, ¿no?, esos niños curiosos que querías que investigaran. No, están muchas veces haciendo otras cosas, ¿no? Aunque sí tengo también en mi memoria el recorrido de muchos jardines también infantiles, y muchos en el área rural, que sí se acercan más a esa mirada de ellas, ¿no? Yo espero que esta etapa en que estamos ahora, que nos ha hecho este año tan duramente tener que reflexionar sobre qué hemos hecho con nuestras vidas y con la educación,
nos haga en la nueva proceso constituyente, instalar una educación que sea un derecho desde que nace, ¿no? Y una educación realmente integral, holística, para estos tiempos donde desarrollemos humanidad, o sea, el desarrollo de las grandes potencialidades que tenemos los seres humanos, y nuestra educación parvularia tan minimizada en un afán tremendo de hacer una educación de escritorio, ¿no? De lápiz y papel, y no de toda la riqueza que debería tener. Así es que con esa reflexión que me he atrevido final a hacer de parte personal, ¿no? Concluyo diciendo que efectivamente Gabriela Mistral, y eso es lo que ustedes ojalá se queden con esa idea, con todos los antecedentes que por supuesto en la publicación están, las fuentes, los archivos, ¿no? Efectivamente tuvo una gran preocupación por este nivel, ¿no? Tuvo amistades, lo conoció, visitó jardines, ¿no? Y con todo el espíritu como debe ser la verdadera educación inicial. Y así cerramos este libro, ¿no? Este libro sobre Gabriela Mistral y la educación de la primera infancia. Muchas gracias. Vamos a esperar a María Victoria. Bueno, felicitar a María Victoria, ¿cierto?, por esta presentación maravillosa, emotiva, y yo quiero resaltar algo que también me llama profundamente la atención, María Victoria, que dentro de tu currículum, ¿cierto?, me encuentro con esto de soy profesora de aula y comparto con las personas más vulnerables. Yo creo que en cierta forma hay muchas profesoras que representan a nuestra Gabriela, y yo creo que tú eres una de ellas. Y te lo digo no porque te quiero, sino porque te respeto y porque eres la maravillosa Premio Nacional de Educación de nuestro país. Y bueno, decir, ¿cierto?, que desde el momento, una pequeña reflexión también chiquitita, que desde el momento en que el mundo la proclama, ¿cierto?, a Gabriela Mistral como un ser inmortal de pequeña Lucila, a Gabriela Mistral. También nos dimos el placer y el gusto de tener un pequeño verso para ella. Y ahora vamos a escuchar a la profesora Carola Sepúlveda, ¿cierto?, profesora de nuestra universidad, ella una experta mistraliana, y nos va a brindar una ponencia llamada 75 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral y el Chile reciente. Profesora Sepúlveda, esperamos su ponencia con mucho entusiasmo, así que bienvenida. Muchas gracias, señora Lucía. Voy a poner aquí para compartir mi pantalla. Buenas tardes a todos, todas y todes. Buenas tardes, profesores, estudiantes y todas las personas que hoy nos acompañan. Junto con saludar, quisiera agradecer a la señora Lucía Godoy, coordinadora de Patrimonio Histórico Cultural de la UNCE, al señor Rodrigo Troncoso, ¿cierto? Y en su nombre a toda la comisión organizadora de este conversatorio por la oportunidad y por la invitación, ¿cierto?, a participar hoy día. Me gustaría también recordar, ¿cierto?, y enviar mis condolencias a la familia, amigos y a todos los compañeros y compañeras del profesor Luis Alfredo Espinosa. El trabajo que presentaré hoy, ¿cierto?, se titula A 75 años del Premio Nobel, Gabriela Mistral y el Chile reciente, y tiene como objetivo analizar a la luz de este momento revisionista algunas de las lecturas que se han realizado en Chile sobre la figura y obra de Gabriela Mistral, profesora, escritora e intelectual chilena, nacida en 1889 y fallecida, ¿cierto?, en 1957, a partir del reconocimiento del Premio Nobel de Literatura. Reflexiono también sobre algunas nuevas posibilidades de lectura que emergen en el Chile reciente. Para ello, presentaré mi trabajo a partir de la siguiente estructura. En una primera parte voy a trabajar lo que significó la formación de Gabriela hasta convertirse en una maestra Nobel. En una segunda parte voy a trabajar algunas lecturas tradicionales sobre la figura y obra de Gabriela Mistral en Chile, en particular la lectura de la dictadura de Pinochet sobre esta maestra sumisa.
En la tercera parte, las relecturas de Gabriela Mistral en el Chile reciente, y por último, desarrollaré algunas reflexiones finales tituladas, ¿cierto?, Gabriela Mistral, nuevas posibilidades. Aquí presento, ¿cierto?, en esta fotografía a Gabriela Mistral recibiendo sus condecoraciones por el Premio Nobel de Literatura de las manos del rey de Suecia, Gustavo V. Gabriela Mistral es el seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Fue escogido después de varios intentos por nombrarse como escritora y comenzó a ser utilizado por la autora después de ganar el concurso literario Juegos Florales en Chile en 1914. Lucila nació en Vicuña el 7 de abril de 1889 y desde muy joven escribió en diarios regionales sobre temáticas consideradas diferentes para una mujer provinciana y pobre, sobre todo en una sociedad y en una época marcadas por las exclusiones socioeconómicas y de género, entre otras. En un periodo en que las voces de las élites marcaban las pautas de comportamiento, sin duda fue una tarea difícil para Mistral posicionarse, también como escritora. Según la propia autora, fueron esas exclusiones las que dificultaron su postulación a la escuela normal para formarse como profesora. A partir de esas experiencias y en una relación distante y compleja con la educación formal, Mistral desenvolvió tácticas para continuar formándose. Ejemplo de eso fue el acompañamiento que le dio su hermana, también profesora, lo que le permitió formarse fuera de la escuela normal. Considero estas experiencias muy significativas, pues nuestra Mistral, Premio Nobel, se formó principalmente fuera de la escuela, sobre todo en experiencias de educación no formal e informal. Esto, siento yo, es una gran oportunidad para problematizar muchas de las concepciones sobre educación en nuestro país. En 1922, Mistral fue invitada por el gobierno mexicano para colaborar con la reforma educativa de la Revolución Mexicana, y a partir de esa experiencia comienza su llamado autoexilio, como ella denominaba su estadía fuera de Chile, tratando de destacar ese carácter voluntario de esa salida. Después de su partida a México, Mistral nunca más volvió a vivir en Chile, declarándose una chilena ausente, pero no una ausentista, autodefinición que me parece muy significativa a la hora de comprender los compromisos de la autora con su país natal, enmarcados en un concepto de misión que tendría su trabajo. Mistral recibió el Premio Nobel en 1945, mientras se desempeñaba como cónsul de Chile en Brasil, siendo la primera persona de América del Sur en ser homenajeada. A partir de entonces, su prestigio como escritora aumentó y se tradujo, por ejemplo, en la demanda de intelectuales y artistas por defender su derecho al Premio Nacional de Literatura en Chile, reconocimiento que llegó 6 años después del Premio Nobel. En el discurso de Gabriela Mistral ante la Academia Sueca al recibir el Premio Nobel de Literatura, la autora se definió como intérprete, usando la idea de representación como un recurso para aproximar y establecer uniones entre la América española y la América portuguesa, algo en que insistió de forma bastante significativa durante su trabajo en Brasil, y que podemos reconocer, ¿cierto?, en este extracto que yo quise traer del discurso, cuando Mistral señala, abro comillas, por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza, y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarias. Cierro comillas, Mistral, 1945. Es interesante destacar cómo en este discurso la intelectual valorizó el folclore y la milenaria poesía heredadas por la tradición, algo que siempre estuvo marcando su escritura, producto también de esta formación autodidacta. En esa ocasión, Mistral también se refirió a América y se identificó como una de las trabajadoras de su cultura. Mistral decía, abro comillas, hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América Ibera para honrarla en uno de los muchos trabajos de su cultura. El espíritu universalista de Alfredo Nobel estaría contento de incluir en el radio de su obra protectora de la vida cultural al hemisferio sur del continente americano, tan poco y tan mal conocido. Mistral, 1945. En esta lectura de la representación de América me parece también interesante destacar la fotografía de la portada, ¿cierto?, de la revista Bea, revista chilena que dedicó también una edición a Gabriela Mistral por el reconocimiento del Premio Nobel, y ahí donde me parece interesante también se releva esta idea, ¿cierto?, de que Mistral es orgullo de América, es decir, tiene directa sintonía con lo que ella también trataba de expresar en sus discursos acerca de la representación. Hay una segunda parte que a mí me gustaría trabajar hoy día y que tiene que ver con esas lecturas tradicionales sobre la figura y obra de Gabriela Mistral en Chile y que titulé como La maestra sumisa de la dictadura.
Esto porque en Chile las lecturas tradicionales sobre Gabriela Mistral se han centrado en la construcción de imágenes que desconocen su producción en prosa y especialmente aquella relacionada con materias políticas, sociales y culturales. Se desconoce también su actuación como profesora e intelectual. Estas lecturas construidas por la memoria oficial y que circularon de manera hegemónica en el imaginario de los chilenos y chilenas hasta hace muy poco tiempo, buscaron apagar sus complejidades, intensidades, contradicciones y movimientos. Mistral fue presentada y enseñada también por la escuela chilena como una profesora madre, ingenua, sumisa. Poco o nada se leía sobre su producción literaria, especialmente aquella con marcas políticas, feministas o latinoamericanistas, entre otras, aún cuando ya era premio Nobel. La operación de cosmetología de Mistral en Chile, como la denominó Volodya Teitelbaum en 1996, cobró más intensidad durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet, e incluyó bautizar con su nombre la editora estatal, el uso de su imagen para ilustrar el billete de 5.000 pesos chilenos y la retirada del nombre Gabriela Mistral del edificio construido por el presidente Salvador Allende y que se convertiría en el principal centro logístico de la dictadura bajo el nombre de Diego Portales, padre de la denominada República Autoritaria en Chile a inicios del siglo XIX. Esta exaltación representaría un intento por consagrar una heroína supuestamente domada. Eso entendiendo que, como dice José Murillo Carvalho, a quien cito a partir de una traducción libre, abro comillas, todo régimen político busca crear su panteón cívico y destacar figuras que sirvan de imagen y modelo para los miembros de la comunidad. Aunque los héroes puedan ser figuras totalmente mitológicas, en los tiempos modernos son personas reales. Cierre comillas. Carvalho, 1990. Olga Grandón, a partir de la lectura de Soledad Bianchi, indica que el proceso de efervescencia de la crítica mistraliana fue más evidente a partir de 1977, considerando que el gobierno tenía la intención de invisibilizar la figura de Pablo Neruda, y que en ese momento, ¿cierto?, aparecía con mucho destaque producto de que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971. Esta figura, ¿cierto?, de militante comunista, diplomático chileno, ¿cierto?, representaba una amenaza y por lo tanto, ¿cierto?, la visibilidad política de alguna manera trató de ser opacada por esa operación cosmetológica. La figura, el nombre, las imágenes y las representaciones de Mistral fueron encapsuladas y glorificadas, decretando formas de lectura. Para tratar de pensar, ¿cierto?, cuáles son las nuevas posibilidades, ¿cierto?, de mirar a Mistral en un Chile reciente, ¿cierto?, quise retomar el poema Epitafio de Nicanor Parra, publicado en Poemas para combatir la calvicie, antología de 1998. En este texto, Parra decía: yo soy Lucila Alcayaga, alias Gabriela Mistral. Primero me gané el Nobel y después el Nacional. A pesar de que estoy muerta, me sigo sintiendo mal, porque no me dieron nunca el premio municipal. Retomo este poema de Parra para reflexionar sobre cómo, lamentablemente, las lecturas tradicionales que circularon históricamente sobre Mistral en Chile no reconocen su figura y obra, tampoco sus complejidades y tensiones. La falta de profundidad en su lectura, los prejuicios y las censuras caracterizan gran parte de esas lecturas. Como ya indicó Grino Rojo en 1997, abro comillas, a Gabriela Mistral no se la lee en los tiempos que corren, sin antes conjurar las condiciones que son indispensables para dicha lectura. Esto es, sin abrir antes de par en par las puertas del rancio aposento en el que todavía se guarda su palabra poética. Rojo, 1997. Podría agregar que no solo su palabra poética, sino que sobre todo su prosa política y social, de forma general, y todo lo enunciado por ella y también todas las experiencias que Gabriela tuvo. Citando a Cecilia García Huidobro, 2008, podemos decir que, abro comillas, la impresionante obra de Gabriela Mistral va mucho más allá de la imagen estereotipada de maestra rural que hace rondas infantiles. Su complejidad, profundidad filosófica, rigor intelectual y vuelo creativo la convierten en una de las columnas sobre las que se sostiene la cultura americana. Sin embargo, nos ha costado dimensionar la monumentalidad de su obra y de su imponente figura mestiza, siendo la prueba más elocuente el otorgamiento del Premio Nobel antes que el Premio Nacional de Literatura. Cierro comillas, Huidobro, 2008.
En el análisis de esta trayectoria histórica resulta significativo destacar que desde hace algunos años, enmarcados en los contextos de movilización social, especialmente durante la revuelta social chilena del año pasado, podemos reconocer numerosas lecturas subversivas y descolonizadoras sobre la figura y obra de Gabriela Mistral, que nos aproximan a una Mistral compleja, diversa y plural, muy diferente a la de las lecturas tradicionales. Destaco, por ejemplo, la imagen del artista e ilustrador Pab Ciraulo, que vemos en pantalla a través de esta foto, instalada en uno de los muros del Centro Cultural Gabriela Mistral, antiguo edificio Diego Portales, al que ya nos referimos anteriormente, y que fue rebautizado en 2009 por la presidenta Michelle Bachelet con el objetivo de recuperar el nombre de Gabriela Mistral dado por el gobierno de Allende. Esta nueva Mistral tiene una expresión identitaria de resistencia, pues aparece con las marcas de varios símbolos asociados a ello: el pañuelo verde, la bandera negra, los bototos negros y la camiseta estampada con el coro de la popular Canción de los Prisioneros, banda chilena conocida por sus canciones de protesta durante la dictadura de Pinochet, que también han sido recuperadas por las manifestaciones recientes. Otra de las relecturas sobre Mistral que me parece significativa corresponde a una intervención del año 2019 en el contexto de revuelta social, realizada en uno de los muros del Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia, en Santiago de Chile. En esta intervención se reconoce, en medio de una serie de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, el título de un texto mistraliano: Menos cóndor, más huemul. En el texto Menos cóndor y más huemul, publicado en 1925, Gabriela Mistral recoge a los dos animales que están presentes en el escudo de armas chileno, analizándolos como símbolos de la identidad construida oficialmente y que circulaba hegemónicamente, para reflexionar sobre cómo esos dos animales quedaron sacralizados en una lectura que diferentes instituciones hicieron de ellos. En el texto, la autora decía, abro comillas: mucho hemos lucido el cóndor en nuestros hechos, y yo estoy porque ahora buscamos otras cosas que también tenemos, pero en las cuales no hemos hecho hincapié. Cierro comillas, Mistral, 1925. Al mismo tiempo, indicaba que el huemul representaba, abro comillas, la sensibilidad de una raza, sentidos finos, inteligencia vigilante, gracia, cierro comillas, Mistral, 1925. Esta intervención me parece significativa por diferentes razones: por el mensaje que recupera, porque circula en medio de denuncias sobre derechos humanos y porque se encuentra en el muro de un liceo público, recordándonos también que los espacios educativos públicos debiesen ser, por principio, espacios de convivencia democrática. Bueno, esta última fotografía, ¿cierto?, quiero retomarla porque quisiera realizar esta reflexión final inspirada por una fotografía que tomé en marzo de este año en uno de los patios de nuestra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. En el marco de las conmemoraciones del Mes de la Mujer, un grupo de académicas autoconvocadas organizamos distintas intervenciones en las que instalamos fotografías de mujeres destacadas en educación. En uno de los árboles dejamos una fotografía de Gabriela Mistral, que a los pocos minutos había sido intervenida. Una persona que transitaba por nuestro campus escribió con un lápiz la palabra lesbiana, agregándola a las identidades que destacaba nuestra imagen. Esa, entre comillas, intervención sobre, entre comillas, nuestra intervención, constituye una metáfora de las nuevas posibilidades de lectura de Mistral, tan diversa y en movimiento como ella. Así, analizando algunas de las lecturas sobre la figura y obra de Gabriela Mistral que se han realizado en Chile en diferentes momentos históricos y por diferentes espacios y sujetos, es que se puede comprender, retomando a Aleida Assmann, a quien cito a partir de una traducción libre, abro comillas, que el pasado recordado no es para ser confundido con el conocimiento general desinteresado del pasado que denominamos historia. Este siempre está relacionado con los proyectos identitarios, con las interpretaciones del presente y las pretensiones de validad. Así, la reflexión sobre la recordación conduce al núcleo de la reflexión sobre motivación política y formación de identidad nacional. Cierro comillas, Assmann, 2011. Por estos días, la lectura de Mistral, sumisa, construida por la dictadura, es puesta en tensión y deconstruida, al igual que toda la herencia económica, cultural y simbólica de esta época. Recuerdo esos carteles que en la revuelta social del año pasado señalaban: no son 30 pesos, son 30 años,
O, entre comillas, eliminaron el ramo de historia, así es que tuvimos que escribir la historia de nuevo, cierre comillas. Reconozco estas lecturas sobre la figura y obra de Gabriela Mistral como una revisión de la memoria que finalmente conduce a la reflexión sobre la política y la identidad nacional. Reconocer las batallas que Mistral tuvo que librar en vida en Chile, entre otras cosas, por el cuestionamiento por su formación autodidacta y por su falta de título de profesora, por, entre comillas, la calidad de su trabajo literario, incluso después de recibir el premio Nobel, y por su aporte desde la pedagogía, invisibilizado, por ejemplo, por las lecturas fragmentadas y despolitizadas de la dictadura, nos desafía a reconocer también sus experiencias y mensajes educativos. En momentos en que Chile deconstruye la herencia dictatorial de Pinochet, Gabriela Mistral se transforma en una metáfora de ese ejercicio, que emerge con fuerza, quebrando los moldes en que se la había enyesado, y provocando y afectando nuevas lecturas identitarias de sujetos, colectivos, colectivas y movimientos sociales, entre otros, que reconocen en ella posibilidades de pensarse y pensar un Chile diferente, más libre, más rizomático y más democrático, como ella. Espero que a 75 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, en este nuevo Chile, continuemos desarrollando nuestras sensibilidades y reconociendo las diferencias y las demandas por dignidad, ejercitando esa búsqueda por ser cada vez menos cóndor y más huemul. Porque como decía nuestra maestra Nobel, la humanidad es todavía algo que hay que humanizar. Muchas gracias a todos. Profesora Sepúlveda, gracias a usted por esta ponencia, ¿cierto?, tan enriquecedora, tan fuerte y tan franca y tan llena de matices, ¿cierto?, tan desconocidos y que pocos en Chile hablan de la Gabriela Mistral, ¿ya?, de su disidencia, etcétera, ¿ya? Bueno, a mí me toca, ¿cierto?, primero voy a dar las gracias a todos los participantes, los que están acá y se encuentran acá, y que nos sentimos de alguna forma mistralianos de corazón. Y especialmente yo quiero destacar, ¿cierto?, el hecho de que estamos acompañados no solo con chilenos, ¿no? Tenemos, ¿cierto?, tenemos un instituto pedagógico hermano en la República de Venezuela, y desde allá también están ellos, digamos, unidos a nosotros a través de esta transmisión. Por otro lado, también se encuentra el Centro de Educación y Cultura Americana SECA, así que les agradezco profundamente también su participación acá, como a todos los que se encuentran acá, ¿ya? Yo me ha tocado, ¿cierto?, ocupar el lugar muy en forma, digamos, triste, porque había otra ponencia que la iba a dar don Juan Guillermo Bravo Caranza, pero Juan Guillermo lamentablemente tuvo un problema de salud, así que no nos va a acompañar este día. Así que va a haber puras mujeres para la Gabriela hoy día. Y este trabajo de mujeres va a ser dedicado, por supuesto, a un hombre que fue mi jefe, que falleció hace una semana atrás y con el cual yo tuve el placer de trabajar mucho tiempo. Así que al cielo va este trabajo, a la Gabriela y a Luis Alfredo. Y a mí me toca hablar de algo que me encanta, que es unir los conceptos, ¿cierto?, de doña Gabriela Mistral y este pedagógico. ¿Qué puede tener en común una mujer como Gabriela Mistral y el pedagógico, donde todos los profesores son titulados? Ella decía, aunque me lo vede mi falta de título del instituto pedagógico, no me lo veda mi corazón el de ser maestra. Pero sí tenemos muchas cosas en común, aunque la gente no lo crea. Lo primero, ¿cierto?, es que el año de nacimiento de la Gabriela, curiosamente, es en 1889, lo mismo que el Instituto Pedagógico. El mes del nacimiento de la Gabriela es abril, lo mismo que el Instituto Pedagógico. O sea, ella es mayor 22 días más que mi instituto amado. Por lo tanto, hay mucho que los une. El sentido pedagógico, el sentido de querer ser todos maestros, de alguna forma. Y Gabriela, como decía mi querida María Victoria hace un tiempo atrás, ¿cierto?, hace unos minutos atrás, hablaba de los Reyes Magos. Y ella sí tuvo 3 Reyes Magos maravillosos,
¿ya?, que están unidos al Instituto Pedagógico en su historia. Primero, Gabriela en 1912 estuvo en Los Andes, en el Liceo de Niños de Los Andes, y ahí conoce, ¿cierto?, a un profesor de castellano, a un profesor que ella admiró y que lo llamó mi amigo y maestro, don Maximiliano Salas Marchán. Él fue miembro de los primeros 29 estudiantes del Instituto Pedagógico de Chile. Por lo tanto, ella basa todo su fuente de inspiración en este hombre maravilloso que fue Maximiliano Salas. Y le rinde tal homenaje que le dedica un poema que se llama El Maestro Rural. Por otro lado, otro rey mago que llega a su vida, coincidentemente serenense, de la misma región que ella sentía que era su patria, ¿cierto?, es Enrique Molina Garmendia. Ellos fueron amigos entrañables, hombre bondadoso, hombre sabio que la acompañó desde lo epistolar toda su vida. Y la gente desconoce eso. Pero don Enrique fue un gran amigo de Gabriela Mistral. Y por supuesto, el mejor amigo que tuvo toda la vida, don Pedro Aguirre Cerda. Y me emociono con decir esto porque Pedro Aguirre Cerda fue fundamental en la vida de la Gabriela Mistral. Le dio todas las oportunidades que otros le quitaron. Él fue la persona, ¿cierto?, que creyó en ella fuertemente. Y él fue nuestro único, ¿cierto?, presidente, profesor que ha tenido este país. Por lo tanto, es uno de los hijos más pródigos que tiene el Instituto Pedagógico. Y nosotros debemos sentirnos plenamente orgullosos de haber sido artífices de alguna forma para que esta mujer pudiese lograr tener el sueño de su vida, que era ser maestra. Y él se lo permitió cuando fue, ¿cierto?, director en el Liceo de Punta Arenas. Y ellos fueron entrañables. Él le dedica, ¿cierto?, un libro de la reforma agraria, ¿cierto?, que él escribió en el año 29, si no mal recuerdo, y al mismo tiempo ella le dedica a él y a su esposa su libro sublime, ¿cierto?, de Desolación. Por lo tanto, hay una entrañable amistad de estos tres reyes magos que rondaron la vida de Gabriela Mistral de alguna forma. Claro que también hubieron desavenencias. Gabriela, ¿cierto?, tuvo desavenencias con una gran maestra de nuestra universidad. Y yo creo que eso es lo que nos hace todos los años rendir esto para poder de alguna forma sanar todo este malentendido de dos mujeres grandiosas como fue Amanda Labarca y Gabriela Mistral. Yo creo que muy pocos saben, ¿cierto? Solo saben de sus desavenencias, pero no del reconocimiento que hizo doña Amanda Labarca en una reunión del Consejo Superior de la Universidad de Chile el año 45, frente al rector Juvenal Hernández, donde manifiesta su profunda admiración por esta mujer. Nunca es tarde para reconocer lo brillante que fue da Gabriela. Y para cerrar esta pequeña improvisación que hice yo, ¿cierto?, sobre Gabriela y el pedagógico, yo sé que todos los que estamos aquí de alguna forma estamos unidos por este sentimiento altruista y maravilloso que es la educación. Y yo creo que ustedes, y me voy a volver a emocionar, estoy segura, cuando mencione lo que voy a leer, porque esto yo quiero que lo reflexionen en su corazón, en lo más íntimo. Y son palabras de ayer y de hoy. Nosotros somos culpables de muchos errores, dice Gabriela, muchas faltas, pero nuestro peor crimen es el abandono de los niños, negándoles la fuente de la vida. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden esperar. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación. Su sangre también lo está. Sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarles mañana. Su nombre es hoy. Por lo tanto, son palabras de ella que son sublimes, maravillosas. Y con estas palabras, yo quiero también dar las gracias. Vamos a cerrar este ciclo mistraliano de esta
de este reconocimiento que da la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación a la gran Gabriela Mistral, ¿cierto? Como lo hizo en 2015, cuando nosotros póstumamente le dimos el honoris causa póstumo como profesora a Gabriela Mistral. Yo siempre he sentido que fue tardío, pero nunca, nunca va a ser tarde del total si nosotros cada año nos juntamos. Y eso es lo que nosotros como Coordinación del Patrimonio Histórico, Cultural del Pedagógico queremos desafiar a todos ustedes, los mistralianos, a que volvamos a reunirnos el próximo año en torno a la figura de esta mujer que es parte nuestra, por esos 3 Reyes Magos que hablaba María Victoria, que llegaron a la Gabriela, también por esta mujer Amanda Labarca, que de alguna forma al final de su vida también reconoce a Gabriela, y a todos nosotros, como hijos del pedagógico, que tenemos, ¿cierto?, ese deber moral de rendirnos bajo a esta mujer autodidacta, profesora de corazón y de nacimiento. Y quiero agradecer también la presencia de una persona acá, que es el profesor Guillermo Vergara, director del Coro Demus, que el año 2015 colaboró con nuestro homenaje en el Congreso Nacional y que va a darnos la oportunidad de repetir esa experiencia a través, ¿cierto?, de este recuerdo de ese coro cantando un poema de Gabriela Mistral. Así que les agradezco a todos y a todos. Bueno, y pedirles también si hay alguna consulta, porque estoy tan emocionada que de repente pierdo la compostura y no les doy la oportunidad a mis queridos, ¿cierto?, personas que están acá de poder expresarse y de decir qué les ha parecido este conversatorio, qué sienten ustedes. A mí me gusta que la gente, digamos, se emocione y que pueda compartir también. Así que si alguien quiere decir algo, están abiertos los micrófonos para que ustedes lo hagan y bueno, y compartan también este sentir mistraliano. Eso. Así que adelante, tenemos unos minutos como para que puedan expresar lo que ustedes quieran expresar. No sé si se puede. Perdón, no sé si se puede decir algo. Sí, por supuesto. Ya. Esa es la invitación, que puedan brevemente darnos a conocer sus sentimientos, lo que han podido vivir en este encuentro mistraliano. A mí me ha parecido muy interesante. Mi nombre es Rosa Emilia del Pilar, digo siempre, Alcayaga Toro. Y bueno, trabajo en la Universidad de Playa Ancha y me parece muy interesante el trabajo que aquí han desarrollado, el conversatorio. A las 2 expositoras, mis saludos. Y por supuesto me siento hasta cierto punto un poco más ligada al campo de la investigación que ha desarrollado Carola Sepúlveda. De hecho, yo la veo también desde la perspectiva de género y parte incluso de sus referencias también las he leído, ¿no? Creo que en ese sentido falta mucho. Y creo, no sé si soy muy insolente o si Carola Sepúlveda comparte aquello, pero me parece que el estudio de Gabriela no ha sido muy prolífico, sobre todo bajo esta nueva mirada de una persona que contribuyó a un pensar moderno de la forma de ver tanto la educación, pero también desde la perspectiva política y desde la perspectiva poética. Creo que nosotros estamos al debe en eso, estamos al debe, y creo que nos falta mucho estudiar al respecto. Yo particularmente he estudiado su poesía, y tengo incluso algún trabajo publicado sobre ella, y por eso yo pedía poder comunicarme con Carola para poder intercambiar más información al respecto.
creo, y no sé si sería muy insolente de mi parte, pero igual creo que vale la pena a veces ser insolente, al igual como Octavio Paz señaló que las mujeres llegaron tarde a estudiar a Sor Juana Inés de la Cruz, yo pienso que las mujeres llegamos tarde a estudiar a Gabriela Mistral desde su perspectiva poética, a no reconocerle su gran valor, y muchas se quedaron con la lectura de la poesía en dictadura, y no solo en dictadura, sino que tenemos presente que Gabriela Mistral empieza a escribir a principios del siglo XX, donde la orden prácticamente patriarcal era justamente escribir desde una mirada de portaliana en el fondo, y del Estado-Nación, donde la mujer era prácticamente alguien que no debía participar en esta escritura y fue fuertemente criticada por ello. Entonces creo que nos falta mucho. Eso nada más, muchas gracias, disculpen. ¿Alguien más? Sí, profesora va a contestar. Sí, no, agradecer, ¿cierto?, las palabras de Rosa, y sumamente compartía, ¿no?, su lectura sobre los desafíos de estudiar a Gabriela. Por eso yo la ponía también como una metáfora, ¿no?, reconociendo, igual como ella decía, me gustó la palabra que usó, esa de insolencia, ¿no? Yo creo que la propia Gabriela carga esa insolencia, esa provocación, por eso es tan cercana a lecturas hoy día feministas, queer, ¿cierto?, profanas de lo que tradicionalmente se entendía de ella. Yo quedo a disposición para cualquier contacto, para las personas que nos quieran comunicar, ¿cierto? Mis datos aparecen en la página de nuestra universidad y ahí está mi correo, ¿ya? Así que Rosa y cualquiera de nuestras personas invitadas, estoy a disposición para poder iniciar algunos diálogos. Así que muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más quiere hacer su aporte? Sí, que me gustaría, si es posible, hacer un comentario. ¿Se escucha o no? Sí, bueno, profesora, adelante, por favor, adelante. Gracias. Una forma de aportar a esta gran iniciativa de Lucía Godoy, de habernos congregado el día de hoy, es también aportar desde otra perspectiva el cómo estamos relacionados y con la importancia de nuestra Gabriela Mistral, cómo nos hacen hacer de nuevo, nos rehace. Cada vez que estamos con ellos. Y desde un punto de vista de la música, y aquí hago la relación, es que con nuestro coro universitario, que no solamente el departamento de música, sino que hay integrantes de estudiantes y profesores de distintos departamentos y de facultades. Entonces, con ello, nosotros entre el repertorio hemos elegido siempre temáticas de nuestra poetisa Gabriela Mistral. Y en este caso, para mencionar una que tal vez, no sé si se alcanzará el tiempo, tenemos la obra Miedo. ¿Por qué la comento? Porque cómo se adelantó al futuro y diciendo que con esa obra Miedo, yo ahora digo, decía ella en su poesía, yo no quiero que a mi niña me la vayas a hacer reina, no manipular, no una mujer que sea un producto de consumo. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando cantamos una canción y la replanteamos, hacemos una conversación sobre la poesía de cada estrofa, de cada frase, y trabajamos para poder hacer el montaje de la canción una reflexión. Y esta canción, que es la obra de Gabriela Mistral, fue escrita musicalmente por Carlos Guastavino, gran músico argentino que puso música a grandes poetas de Latinoamérica y del mundo, y entre esas está la obra de Gabriela Mistral. Y aquí termino, es que esta obra ha sido siempre parte de nuestro repertorio a nivel mundial, porque nuestro coro, lo digo con mucho agrado, ha estado en muchos países de Europa, llegando hasta Rusia, y aquí en América, llegando hasta Colombia, y obviamente en el país. Y el año pasado estuvimos también en Estados Unidos, alcanzamos a ir, y llevábamos esta obra. Entonces, ese es el aporte que podemos hacer desde la música, el cómo podemos poetizar con música y darla a conocer en distintas partes del mundo. Gracias. Bueno, ahora que hemos conocido al profesor Vergara, vamos a disfrutar entonces de este
pequeño y gran homenaje que nosotros tratamos, ¿cierto?, de hacerle en algún minuto a la Gabriela Mistral, que yo sé que ella está con nosotros hoy día y estamos compartiendo esta felicidad tan grande de celebrar esa boda sí, ayúdenme, platino, ¿no?, del Premio Nobel de Literatura. Y con esto yo quiero despedirme. Espero que de verdad nos convirtamos todos en mistralianos, que el próximo año podamos estar todos juntos. Recuerden que yo les pedí que hiciéramos el ejercicio de que estábamos en el pedagógico, así que el próximo año espero que así sea, que estemos en el pedagógico, que tengamos ese gusto y placer de volver a disfrutar de este campus maravilloso. Agradecerles todo, con todo el corazón esta convocatoria y bueno, y disfrutemos, ¿cierto?, de este video hermoso, maravilloso, que nos va a llevar a ese momento sublime donde ella póstumamente es convertida en una profesora del pedagógico. Así que muy buenas tardes y gracias a todos por esta digamos, visita al pedagógico, porque eso hicieron hoy día, vinieron al pedagógico todos, y eso me alegra mucho a mí. Así que los espero el próximo año en persona. Gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Chao. Gracias, Lucía, y a todos y a todas. Muchas gracias. Saludos. Chao, muchas gracias a todos. Chao, Lucía, y a todos. Chao, Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, chao, que estén todos y todas muy bien. Saludos y cariños desde Chiloé. chao, Olga, cariños a Castro. Desde Coquimbo, Muchas desde gracias. Coquimbo, saludos. Saludos a Coquimbo. Muchas Chao, gracias, Lucía. realmente emocionante la presentación. Un abrazo, muchas felicidades. Claudia. Cuando llega la noche, a mi lado no se acuesta.